Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Qué gusto estar con ustedes. Ya tenía ganas de estar también así, de una forma un poco más íntima entre la iglesia, el buen pastor y el predicador, que para mí es una bendición. Tengo que reconocerlo. Siempre es una bendición compartir la palabra, ministrar y saber que ustedes están detrás de la pantalla. La verdad es que lo siento aquí y casi puedo ver sus rostros, ver su sonrisa, ver que algunos están un poco serios, casi como si lo estuviera visualizando en ese ratito. Sonría, por favor, sonría. Estamos gozosos de que el Señor esté con nosotros. Yo en lo particular tengo que decir que, bueno, pues este tiempo ha sido tiempo de luchas, pero ya estamos acá. Y como dice el apóstol Pablo en primera de Corintios, perdón, en segunda epístola de los Corintios, capítulo 12, hay un pasaje que me encanta, ¿eh? Y no tiene que ver con la predicación, pero eso os quiero compartir. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No significa que ustedes me amen menos, pero sí que definitivamente yo me apropio de estas palabras en las que con todo el placer me gastaré a mí mismo. Me encanta gastarme en el servicio del Señor. Y yo no sé hasta cuándo el Señor nos tenga aquí en la tierra, pero hasta que el Señor me dé aliento de vida, pues estaré sirviéndole. Ese es un privilegio, es un encanto hacerlo. Y bueno, pues estamos ahorita empezando la tercera, el tercer tema de nuestra serie. Voy a estar usando la Biblia, pero la voy a estar usando digital porque no tengo mis lentes, todavía no me adapto a los lentes, ya saben que todavía estoy en el proceso. La voy a estar viendo aquí en mi tablet. Bueno, ¿qué les parece si vamos al tema de hoy? De la serie ¿Quién dices que soy? Es una pregunta que nuestro Señor nos hace a nosotros. ¿Y tú quién dices que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? Les dijo a sus discípulos. Y precisamente el tema de hoy es el hacedor de maravillas. Y quiero empezar, antes de esta oración, que ya saben que es importantísimo ponernos en las manos de Dios, pero quisiera empezar con una argumentación que creo que es muy válida para todos nosotros. Porque hay momentos en nuestra vida, ¿qué digo momentos? Épocas en las que ya no es lo duro, sino lo tupido. Eh, Ese tipo de cosas, de situaciones, problemas, nos hacen tambalear en nuestra fe. De por sí, tengo que decirlo que no solo porque el enemigo a veces nos da unas cachetadas guajoloteras, ¿verdad? Y lo digo, esto es bíblico, ¿eh? Esto es bíblico. El apóstol Pablo decía, este aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Así lo dice la escritura. Así es que no me estoy inventando cosas, nomás la estoy diciendo a mi modo. La cuestión es que, pues, el enemigo a veces sí nos da esas cachetadas guajoloteras por ese aguijón en nuestra carne del que se aprovecha para hacernos caer, para debilitarnos. Y además de eso, por un lado, el enemigo que anda como león rugiente, pues también hay un peso que se ejerce a través de toda esa multitud de situaciones que nos inducen a tambalearnos, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, no sé, sí sé que a usted le ha pasado en algún momento, luego porque esto es parte de nuestra condición humana. Ha habido momentos en que nos llegamos a sentir como el rey David. Y yo no sé si usted conozca este salmo, pero le voy a invitar a que reflexione en él en su casa. El Salmo 13, donde dice el rey David, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Caray, esas palabras, déjeme le digo,
son inspiradas por Dios. ¿Hay un sentimiento aquí? Claro que sí, hay sentimientos muy, muy profundos del rey David. Pero él se las dice a Dios, eso es lo hermoso. ¿Ha tenido usted momentos como este? Yo sé que sí, no tiene que decírselo a todos, yo sé que sí. Todos hemos tenido momentos en los cuales nuestra fe se tambalea. Momentos en los que nos sentimos como en un pozo cenagoso, en arenas movedizas, porque no vemos a Dios actuar y hasta pensamos que, pues, Señor, pues, ¿qué te escondiste de mí? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Sí? Ahí está la situación y yo sé que puedes hacerlo, pero no lo haces. ¿Le ha pasado? Yo sé que sí. Hay momentos. O si hay alguien que no, pues déjeme lo felicito porque es una de las pocas excepciones. Eh, pero Él siempre está trabajando, incluso cuando su espíritu está contristado en nosotros, también está trabajando. Y cuando la escritura se refiere a un espíritu contristado, se refiere a que en vez de tener ese fuego como una gran fogata, parece una velita que apenas así resiste, porque el viento casi la quiere apagar, así es una llamita, ¿verdad? Como piloto de boiler. Sí, es que a veces así está el Espíritu Santo de nosotros. Jamás se va a extinguir, jamás se va a ir de nosotros, sí, porque fuimos sellados con su Espíritu, pero a veces sí está contristado en nuestra vida por nuestros errores. Y ni usted ni yo sabemos lo que estaban viviendo los discípulos de Jesús en los tiempos de Jesús. Eh, Imagínese a un imperio romano en Judea que era mucho más devastador y conste que estoy hablando de palabras mayores, era mucho más devastador que lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Y usted ha visto en las noticias muchas de los bombardeos, de las muertes. Es poca cosa a la crueldad con la que se vivía en aquel tiempo de Jesús. Miles murieron, miles y miles seguían muriendo. Eran momentos en los cuales la gente decía, Señor, pues, ¿cuándo vas a enviar a tu siervo, ese que prometiste, ese ungido, ese Mesías que prometiste? Pero esos tiempos eran los tiempos perfectos para que ellos conocieran al Dios hacedor de maravillas. Hoy, en particular, vamos a ver tres historias. Bueno, ya sabe que siempre hay otras historias que lo complementan, pero básicamente tres historias en los evangelios, en las que Jesús se revela como el gran hacedor de maravillas. Que si se escribieran libros, y digo, tomo las palabras de el apóstol Juan en el capítulo 21, si se escribieran todas las cosas que nuestro Señor Jesús hizo en esta tierra, no cabrían los libros en el mundo entero. Pero vamos a tomar solamente tres como una muestra de, de las maravillas de nuestro Señor. ¿Le parece? Vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos enseñe lo que hoy quiere para nuestra vida. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y podemos conocerte a ti a través de leer tu palabra, meditar en ella. Nos ponemos en tus manos en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar, no podemos dejar de reconocer como una gran maravilla que Él conoce nuestra vida. Número uno, Él conoce nuestra vida. Y en Juan, el capítulo 1, versículos 43 al 50, vemos la historia en la cual, bueno, en el llamado de varios de sus discípulos, este, dice en el versículo 43 del capítulo 1 de Juan, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme.
Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y tiene usted que visualizar a este Natanael medio escéptico, pensando, y es donde dice la Biblia, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve. Imagínese la emoción de Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita, dice la Biblia, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Estas palabras son importantes, porque imagínense la impresión de Natanael. Respondió Natanael y le dijo: Rabí. O sea, no era nada más un adjetivo cualquiera, ¿eh? Decirle rabí. No es solamente decirle maestro, es mi super gran maestro. La palabra rab significa mucho. Rabí es mi mucho, el que me da demasiado. ¿Sí? Y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Aunque todavía no alcanzaba a entender todas las maravillas de Jesús, él ya podía percibir, ya podía entender que procedía de la misma esencia de Dios. Eso es lo que significa ser hijo de Dios para aquellos. No alcanzaban a entender a qué magnitud, porque precisamente ya Juan en su momento ya, bueno, y todos los discípulos pudieron entender lo que dijo Juan en Juan 1.1, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 12 del capítulo 1 dice: y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Fíjense qué hermoso, ¿sí? Y estaba hablando de Jesús. Y así como Jesús conocía a Natanael y todo sobre su vida, todos los detalles de lo que él hacía o había estado haciendo, incluso de sus pensamientos y nuestros pensamientos, conocía a aquella mujer samaritana. ¿Se acuerda? Que cuando va pasando por ahí, por Samaria, se acerca a una mujer y para empezar, número uno, los hombres no le hablaban a las mujeres, ¿sí? Número uno. Número dos, no era cualquier mujer, bueno, era no la mujer una mujer de cualquier región, era de Samaria, y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, peor que los del América y las Chivas, ¿eh? Así, bueno, ya ven las noticias, peor que los del Querétaro y los del Atlas. Pero bueno, digo, para los que les gusta el fútbol, soccer, de acá de México, ya saben a qué me refiero. Eh, la cuestión es que le habla a una mujer samaritana, y luego también tenía sus detalles, ¿eh? Como dijo Cantinflas, tenía sus detalles. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Versículo 15 del Juan capítulo 4. Ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí esto es bien interesante, porque es donde la mujer se sincera, se quita todas las máscaras. Se quita las máscaras, dice. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y qué importante es que usted y yo dejemos de vivir engañados. Dejemos de ponernos una máscara y seamos los muy cristianos aquí, donde todos los cristianos nos ven, y sí. Pero
allá en lo secreto o allá con los cuates o las amigas, somos nosotros muy diferentes. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Eh, y esto es muy trascendente. Bueno, cuando decimos o cuando vemos aquí que Jesús le habla a esta mujer diciéndole acerca de su vida, ella no podía ocultar de ninguna forma que precisamente había vivido esas cosas, relación tras relación, tenía sed de amor, ¿sí? Pero una sed que no la podía pagar el amor de un hombre, ni tampoco lo puede pagar el amor de una mujer. Y tengo que decirlo, yo amo a mi esposa, lo amo mucho, la amo mucho, ella me ama también, pero yo no soy el que la llena a ella, ni ella es la que me llena a mí. Es Dios el que la llena a ella y es Dios el que me llena a mí. Es Dios el que la hace completa a ella y es Dios el que me hace completo a mí. Aquí no hay medias naranjas. Dios no, dos medias naranjas no hacen una naranja completa, no. Solamente son dos que se juntan, pero seguirán siendo medias naranjas. El único que nos hace completo es Dios. Es Dios. Y qué hermoso es cuando una mujer que ama a Dios con todo su corazón me ama a mí. O viceversa. ¿Sí? Porque ese amor se multiplica, se exponencia a una potencia demasiado alta. Porque el amor de Dios es perfecto. ¿Sí? Él conoce cada insecto de la selva, conoce a la más pequeña plantita en el desierto, conoce cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Aunque bueno, conmigo tal vez no batallé mucho en saberlos, ¿verdad? Porque ya me quedan pocos, pero también conoce esa necesidad que hay en nuestro corazón mejor que nosotros mismos y está listo para mostrarnos sus maravillas. Una de esas maravillas es su omnisciencia, que Él lo sabe todo. La segunda maravilla es que Él controla las tempestades. Y usted sabe por qué lo digo. Hay un pasaje que está en Mateo capítulo 8 y quiero meterle en contexto. ¿Sí? Al hablar de que Él controla las tempestades, tenemos que pensar primero que nada en lo que había estado pasando. Habían estado los discípulos con Jesús en aquel monte, en aquel famoso sermón del monte o sermón de la montaña. Con cuánta gente no convivió desde el amanecer hasta el alba y cuántas enseñanzas no son descritas en los evangelios de lo que dijo en aquel monte, con multitudes. Y entonces dice ya en el capítulo 8, después de dar tantas enseñanzas, bueno, no lo dice así, después de dar tantas, pero lo que sí dice es que bajó de la montaña, bajó de ese monte, y ya habiendo bajado ese monte en esa región, sanó a un leproso. Luego entró a Capernaum, ¿sí? De la región de Galilea, donde precisamente era Pedro, y sanó al hijo de un centurión y lo hizo a distancia, ¿eh? Así es que para que vean que esto de a distancia ya era desde los tiempos de Jesús, ¿eh? No fue presencial, fue a distancia, por la fe y por el poder de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Luego sanó también a la suegra de Pedro en ese lugar. Y luego todavía en la noche, o sea, todo lo que había pasado en la montaña, lo que estaba pasando en ese día. Y luego ya en la noche, dice la escritura, si usted ve el capítulo 8 en su Biblia, puede ver que le trajeron muchos endemoniados. y, y déjeme le digo que eso no es cualquier cosa. El hecho de que le trajeran endemoniados implicaba una con todo y la fuerza de él, porque es 100% Dios, también era 100% hombre. Así es, 100% hombre. Y como hombre, te desgastas. Yo no sé si a usted le ha tocado estar en una situación de este tipo, como la que aquí, bueno, de las muchas de las que aquí se hablan, que estuvo muchos endemoniados, pero yo tengo tres
en particular. No me voy a poner a hablar de esas cosas, ni ni empezar con doctrinas de demonios y todas esas cosas. No se trata de eso. Pero es algo real, palpable. Una de ellas, tengo que decirlo, me tocó con pastores de aquí de Chihuahua. Yo era un joven apenas, recién me había reconsagrado a Dios y yo estaba en la parte de afuera. Y después de horas de estar ahí, cuando esa persona fue librada de esos demonios, eh, los que estuvimos ahí terminamos agotados, exhaustos. Yo recuerdo que caí rendido, ¿sí? Y que le diré de otras ocasiones también, es agotador. Y luego, por si fuera poco, todavía sanó a muchos enfermos. Personalmente, a veces en ciertos momentos, aquí en la iglesia o en otros lugares donde he predicado, al terminar, mi esposa y yo llegamos así a la casa y comemos y terminamos así, agotados. Oye, qué pesado estuvo hoy. Sí, estuvo bien bonito, pero se sintió bien pesado, sí. Porque hay una lucha espiritual. Y todas esas luchas espirituales, tu cuerpo la resiente. Nuestro Señor Jesús la resintió de tal manera que después de todo eso, en la barca para cruzar el lago, bueno, dice Mateo 8, 23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y dice esto, pero él dormía. Usted se quedaría dormido en una barca cuando está una tempestad en la que casi siente que se va a voltear la barca. Tal vez usted dirá, yo no, yo estaría aferrado. Pues déjeme le digo que Jesús en esa humanidad estaba agotado, exhausto, ¿sí? Porque así como era 100% Dios, también era 100% hombre. Y terminó exhausto y estaba dormido. Literalmente dormido a pesar de. Y la cuestión es que pues, él que lo sabe todo, él sabía que no se iban a hundir. ¿Sí? Él sabía que no se iban a hundir. Y aquí hay un doble problema. Número uno, hay falta de fe porque van con Jesús. Pero también hay cierta fe porque acuden a Jesús. De tal manera que dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y aunque hayan sido faltos de fe, como tal vez usted y yo hemos enfrentado momentos de debilidad en los cuales sentimos que nuestra fe se nos acaba, no hay nada mejor que decirle a Dios, Señor, haz tu obra en mí, actúa en mi vida, sálvame, salva a mi hijo, salva a mi esposo, actúa en este problema, en esta situación, salva mi matrimonio, salva la situación que estamos enfrentando. No hay nada mejor que quitarnos las máscaras, porque Dios lo sabe todo a fin de cuentas y Él conoce nuestra necesidad. De tal manera que cuando le dijeron eso a Jesús, se dirigieron correctamente a Jesús, Él les dijo, ay, ¿qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos. Imagínense a Jesús que se pone de pie, ¿sí? Se pone de pie, se movía la barca, pero de todos modos se toma de una parte y se pone de pie. Tal vez levantó su mano, no lo dice muy bien aquí. Y dice que reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza, la tranquilidad. Y los hombres hicieron algo. ¿Qué es lo que hicieron?
se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Y tiene razón, porque era hombre, pero también era Dios. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Por eso es el hacedor de maravillas. Él es Señor de la naturaleza. Él no solo conoce todo lo que hay en nuestro corazón, conoce todo lo que estamos viviendo y está en control. Pero el problema no es Él, somos nosotros porque dudamos. A pesar de que sabemos que Él está con nosotros, dudamos. Y no calma solamente las tempestades, literalmente hablando, también calma esas tormentas emocionales que nos golpean fuertemente con el viento, con la lluvia de los problemas que se vienen. Y otra vez, como lo dije al principio, a veces no es ni siquiera lo duro, sino lo tupido, como dice el dicho, ¿verdad? Y aunque pareciera que Dios está dormido, no es así. Él nunca duerme. Él está, otra vez lo digo, está en control. Es el hacedor de maravillas. Ahora, tercera historia que quiero que vea usted, donde Él corrobora su poder en nosotros. Corrobora su poder, pero en nosotros. Vean, en Mateo 14. Otra vez, una situación en la barca y otra vez una situación así medio tormentosa. Mateo 14 del 22. Donde, si lo recuerdan, bueno, habían estado también enseñando ahí cerca de ese mismo lago de Nazaret, o Nazaret, Mar de Galilea, vaya. Y entonces dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, porque había estado trabajando, había estado enseñando, incluso sanando enfermos y muchas cosas. Y entonces ya sus discípulos estaban en la barca y ya iban, el viento ya los llevaba. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, algo que es muy importante, es imprescindible, ¿sí? Y algo que muchas veces nosotros dejamos de hacer. Tomar un tiempo para estar aparte con Dios. Y usted sabe bien que yo hago mucho énfasis en eso porque es vital en nuestra vida como cristianos. Dice aquí la escritura que subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. O otra vez lo digo, lago, mar. El vocablo es el mismo. Que literalmente es un lago, lo que nosotros conocemos como un lago. Pero para ellos también se usaba el mismo término de mar. La cuestión aquí es que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, es decir, si usted se para desde que oscurece hasta que amanece en 4 partes, ¿sí? Los romanos la dividían en 3, los judíos en 4, 3 vigilias, los judíos en 4. Las últimas horas, usted sabe que son las más oscuras antes del amanecer. Y dice aquí que a la cuarta vigilia, en el versículo 25 de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Imagínense, ¡ay!, el miedo que sintieron. Sí, ese sentimiento que hubo, pues, sí, ¿por qué si estamos en medio del mar? ¿Cómo puede ser? Imagínense, se agarraron unos a otros y ya viste, sí es Jesús nuestro Señor, sí es, pero no puede ser, sí es. Imagínense esa escena. Y entonces los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces Pedro dijo, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínese esa experiencia. Vas tomándote la barca y se mueven las olas, pero tú te bajas y empiezas a caminar y empiezas a ir a Jesús porque tienes tus ojos puestos en Él, ¿sí? Y no te das cuenta de lo sobrenatural hasta que estás ahí ya caminando sobre las olas y entra la racionalización de las que muchos de nosotros hacemos y dices tú, esto no puede ser posible, no puedo estar caminando sobre las aguas, esto no, nadie lo hace. Y yo estoy aquí y en eso brum, plop, se hunde, se hunde. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pues, ¿cómo que un pescador no sabía nadar y necesitaba que lo salvaran? Pues así era, tal el miedo, ¿sí? Fue tal su miedo. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Imagínense esa escena. Todos ahí acercándose e inclinándose para adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es una maravilla esto. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Señor jamás deja de sorprendernos en la forma en que Él obra. Tal vez nos preguntemos, si ya habían visto a Jesús hacer tantas cosas sobrenaturales, ¿por qué dudaron o por qué dijeron es un fantasma? ¿Por qué dudó Pedro? ¿Por qué se hundió? Pero la verdadera pregunta no es ninguna de esas. La verdadera pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿por qué usted y yo dudamos? ¿Verdad que dudamos? Seamos honestos, quitémonos las máscaras. Muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer. Y antes de cualquier cosa, cuando nos sentimos enfermos, lo primero que hacemos, vamos al doctor. Ya cuando vemos que no se puede, que se está batallando, caray, creo que tengo que orar. Señor, ayúdame, sana. Y lo dejamos en segundo término. ¿Por qué? Porque racionalizamos todo. Y si lo digo esto es porque yo entre ustedes me cuento. Muchas veces también racionalizo las cosas. Bueno, tengo esto, no la voy a hacer, pues hasta aquí. No, pero cuando damos los pasos de fe necesarios, cuando Él nos invita a caminar sobre las aguas, es porque Él no nos va a dejar que nos hundamos. Y si le digo esto es porque lo he experimentado. No una ni dos, sino muchas veces. Pero, ¿sabe una cosa? No hay nada mejor que declararnos incompetentes ante tal problema. Señor, tengo esta situación. Soy incompetente para resolverla. Pero tú eres el hacedor de maravillas. Haz tu obra en eso. Haz tu obra en mí. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 17:20, les dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a este monte, pásate de aquí para allá. Y nada nos será imposible. Porque quiere aún hacer muchas maravillas en nuestra vida. Porque es el mismo de ayer, de hoy y lo seguirá haciendo por los siglos. Ahora, tenemos un Dios que supera nuestras expectativas, definitivamente, pero que actúa a su tiempo y a su manera. ¿Tiene usted fe en que está obrando en sus situaciones difíciles? ¿Tiene fe? ¿Realmente? ¿Tiene usted fe
en que el hacedor de maravillas tiene todo, absolutamente todo, en su perfecto control? Porque así es, Él está en control. Su problema y el mío estriban dos cosas. Primero, nos ponemos máscaras. Queremos aparentar que no nos pasa nada cuando sí está pasando. Entonces tenemos que quitarnos la máscara. Segundo, nos tardamos mucho en transferir nuestras cargas a Dios. ¿Sí? Y por eso luego nos andamos enfermando del corazón. Sí, sabemos que Dios es el que lleva las cargas y no nosotros. Pero les digo esto porque Dios ha estado trabajando conmigo. ¿Sí? Ha estado trabajando de una manera muy especial. Porque no tenemos el control de todas las cosas. No las tenemos, pero Él sí. ¿Sabe cuál es nuestro desafío del día de hoy? Quítese la máscara. Transfiera su carga a Dios. Deposite su fe en el hacedor de maravillas, que está listo para hacer lo suyo. Y tal vez en algunas peticiones le diga que no. Qué duro es cuando dice que no. Pero si Él dice no, es porque tiene planes mucho mejores que los nuestros. Mucho mayores e incomprensibles, que no los podemos entender porque no tenemos la perspectiva de todas las cosas, pero Él sí. Pero aún cuando Él dice no a nuestras peticiones, Él hace siempre lo mejor. Así es que entregue su necesidad a Dios. Dígale, Señor, tú conoces mi vida, tú controlas las tempestades y tú tienes un poder que quieres demostrarlo a través de mí. Así es que aquí estoy. Dígaselo a Dios. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias porque tú me invitas a caminar sobre las aguas. Tú quieres calmar mis tempestades. Tú lo conoces todo. Hasta la más pequeña plantita en el desierto. El más insignificante insecto que anda por ahí, Señor, en esa vastedad. Tú, Padre, conoces mis sentimientos. Conoces mi necesidad. Nuestra necesidad, Señor. No hay nada que se escape a tu mirada, Señor, en lo absoluto. Gracias, Dios, porque eres el hacedor de maravillas y estás ahí listo para escucharnos a nosotros. Y podemos conocerte más, cada vez más, al verte a ti obrar. Ayúdanos a tener la fe necesaria para traspasar los montes de un lugar a otro. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La gloria sea al Señor en su vida y en mi vida.